Bueno, llegamos al último encuentro del capítulo de la autodeterminación de los pueblos. Eh, Dentro de ese título, el subtítulo BRICS, en el cual vimos el sábado 29 de marzo una charla que la dio el compañero Aníbal Garzón, bueno, que de algún modo él se ha especializado en el tema, y realmente fue tan rica y de tanta información que bueno, nos queda ahora poder compartirla en este encuentro. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso muy por arriba de la charla, y compartir algunos videos como disparadores o también de cuestiones que quedaron ahí este, dando vuelta. Así que nada, empezamos con este video y luego dediquemos este último encuentro a poder ver las dudas o los comentarios que queramos hacer sobre el tema de los BRICS. Así que ahí vamos. Bueno, Aníbal hizo un desarrollo de la charla muy metódico. Comenzó por los antecedentes de los BRICS, cómo había sido, digamos, los países miembros y cómo fue ese proceso, ¿no? Desde el inicio hasta la actualidad. También planteó esta cuestión de salir de la idea que se tiene cuando existe este tipo de alianzas, que suele ser una idea muy colonizadora, es decir, nada, de imponer una determinada cultura, de imponer una determinada mirada y visión ideológica. Entonces, que también implica un esfuerzo de salir de esa cuestión en lo que él llamó descolonizarse del occidente, ¿no? La otra cuestión es que los BRICS, fundamentalmente su desarrollo es en el sur global, porque de algún modo, digamos, justamente tiene que ver con una alternativa a lo que es la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Que fundamentalmente Estados Unidos, que han establecido esta cuestión unipolar, que ha impuesto en nuestros países, impone, en algunos como los nuestros, en realidad relaciones de dominación, ¿no? Y que justamente afectan su global. Entonces, los BRICS tienen su desarrollo fundamentalmente en ese espacio. También explicó que no era solo una cuestión de economía, también existían varios acuerdos que se plantean, son de política, de educación, de cultura, de sociedad, digamos, porque la necesidad es muy grande de articular en los distintos campos para poder fortalecerse. Y obviamente sí hay un tema que llevaría a pensar un futuro diferente en relación al dólar, porque claro, se acaba la moneda, la única moneda, con el dólar como forma de intercambio de bienes, y que eso produce justamente una situación de poder del imperialismo muy grande, porque como maneja la moneda, maneja las relaciones. Bueno, los BRICS implicarían armar otro circuito de circulación de monedas, en las cuales en principio son monedas de distintos países, o sea, comercian con sus distintas monedas, aunque no está descartado en el futuro pensar una moneda única, pero en principio es esto, ¿no? La otra cuestión es la reacción del imperialismo, que al principio trató como de invisibilizar el fenómeno y demás, pero claro, cuando fue cobrando fuerza, inmediatamente comenzó a atacarlo y a generar toda posibilidad de obstáculo posible para que estas relaciones no se puedan dar, ¿no? Y finalmente vio el tema de retos y desafíos. Obviamente en este sentido ocupó lugar el veto de Brasil al ingreso de Venezuela, pero bueno, también todo lo que implica poner en marcha, digamos, una forma de relación entre los países bien diferente a lo que se está acostumbrado a llevar adelante, ¿no? Así que bueno, doy por hecho que todos vieron el video y si no, véanlo porque justamente tiene que ver con todo este desarrollo que acá no vamos a volver a replicar, ¿no? Bien, entonces los BRICS queda configurado ya después de la cumbre de Kazán, el 24,
con los siguientes países miembros: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos. Y se incorporan como nuevos asociados en ese proceso que ya se estableció en el 2023, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Si ustedes ven el mapa, miren, realmente casi, digamos, con los nuevos asociados significaría ya tener más del 50% de la población mundial, digamos, en esta alianza, ¿no? Ahora vamos a pasar un videíto que Putin explica algunas de las cuestiones, justamente de los aspectos de los cuales se está articulando, como para que también tengamos una idea en lo concreto, ¿no? ¿Qué significa esa alianza? Así que vemos en palabras del propio Putin. Se está formando el modelo multipolar que está lanzando una nueva ola de crecimiento, en primer lugar, debido a los países del sur y el este globales y, por supuesto, al estado de los BRICS. Varios países BRICS son algunos de los mayores productores mundiales de cereales, trigo y maíz. En este sentido, han propuesto abrir una bolsa de cereales BRICS que contribuirá a la formación de indicadores de precios justos y predecibles para los productos y las materias primas, teniendo en cuenta su papel especial en la garantía de la seguridad alimentaria. La implementación de esta iniciativa ayudará a proteger el mercado nacional de la interferencia externa negativa, que especulan y tratan de causar un déficit artificial de productos alimenticios. Con el tiempo, sería posible pensar en la transformación de la bolsa de cereales en una bolsa de mercancías de pleno derecho. Para aprovechar al máximo el potencial de nuestras economías en crecimiento, para aprovechar todas las ventajas de la nueva ola de crecimiento económico mundial, nuestro país necesita ser activo en áreas como la tecnología, la educación, el desarrollo efectivo de los recursos, el comercio y la logística, las finanzas y los seguros, así como aumentar repetidamente el volumen de inversión de capital. En este sentido, proponemos crear una nueva plataforma de inversión BRICS que se convertiría en una poderosa herramienta de apoyo a nuestras economías nacionales, así como proporcionar recursos financieros a los países del sur y del este del mundo. En general, en los últimos años, la cooperación entre los países del BRICS ha alcanzado resultados importantes. Hemos logrado avanzar en las 3 direcciones principales: política y seguridad, economía y finanzas, contactos culturales y humanitarios. Este es un buen acuerdo para el futuro. Para nuestra confirmación, la declaración final, en la que se ha resumido la evaluación general de la situación de los asuntos mundiales, los resultados de la presidencia rusa de los BRICS, y estamos decididos a centrarnos en la perspectiva a largo plazo. Todos somos testigos del desarrollo dinámico de los BRICS, del fortalecimiento de su autoridad y de su influencia en los asuntos mundiales. El Estado y sus participantes tienen un enorme potencial político, económico, científico, tecnológico y humano. Al mismo tiempo, tenemos valores y una visión del mundo comunes. Será justo decir que los BRICS incluyen individuos, países soberanos que representan diferentes continentes, modelos de desarrollo, religión, civilización y cultura. Todos nuestros estados son responsables de la igualdad, la bondad y el respeto mutuo, de la aprobación de los altos ideales de amistad y acuerdo, de la prosperidad y el bienestar común. Bueno, por último queríamos compartir con ustedes un pequeño video de Mirko Casale, de Ahí les va,
en el cual desarrolla un poco el tema del veto de Brasil a Venezuela, que nos parece que es algo que, bueno, que hizo mucho ruido cuando lo veíamos con Aníbal, y que ahí está, nos pega obviamente porque tiene que ver con América Latina y con el esfuerzo que está haciendo Venezuela para poder resistir a una embestida tan fuerte como está recibiendo del imperialismo. Nada, me parece importante darle lugar a esto, y luego de este video ya vamos al debate. La reciente cumbre de Kazán tenía todo para que transcurriera sin mayores contratiempos. Sin contratiempos para los integrantes presentes y futuros del BRICS, no para sus rivales, valga la aclaratoria. Y así fue en gran medida, tal como les contamos en el video que dedicamos al tema muy recientemente. El grupo de países, que ya vivió una considerable ampliación el año pasado, estudiaba en este encuentro seguir ampliándose, pero de forma algo más gradual, para dar tiempo a asimilar ese reciente crecimiento. Así, los nuevos ingresos se harían a partir de esta cumbre con una nueva figura, la de socios. Entrar como país asociado sería el paso previo a la posterior membresía plena. No eran pocos los aspirantes y no fueron pocos los que obtuvieron el estatus de socios en Kazán. 7 países asiáticos, 3 africanos, 2 latinoamericanos y 1 europeo se sitúan desde ya en la antesala de la integración total. Pero hubo una ausencia que sorprendió a más de uno, sobre todo teniendo en cuenta que era uno de los aspirantes que más entusiasmo generaba entre los integrantes del BRICS, la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, las decisiones sobre ingresos de más países al grupo, tanto de nuevos miembros como de nuevos socios, deben tomarse por consenso, y aunque solo uno se opusiera al ingreso de Venezuela, esta quedaría por fuera. Y lo que empezó como un rumor durante la cumbre se confirmaría casi al concluir. Un miembro del grupo se oponía a que Venezuela entrase como socio, y no cualquier miembro. Uno de los 4 fundadores y, para más señas, el que aporta la primera sigla del grupo. Hablamos de Brasil. De inmediato, tras un brote de relativa incredulidad entre internautas y analistas, comenzó a surgir la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Brasilia vetó la entrada de una nación latinoamericana en un grupo que impulsa la multipolaridad y, por tanto, necesita más voces y peso regional latinoamericano? Y teorías hubo decenas, por no decir centenares, pero podemos clasificarlas a grandes rasgos en 5 grupos. Una de las hipótesis sería que Brasil quiere seguir siendo, de lejos, la nación latinoamericana de mayor peso económico en los BRICS, sin nadie que le haga sombra. Actualmente, debido principalmente a las sanciones en su contra, Venezuela no sería rival en ese aspecto. Pero eso podría cambiar justamente con Caracas integrada plenamente en los mecanismos del grupo. De ser cierta esta hipótesis, las autoridades brasileras tendrían un concepto bastante peculiar de multipolaridad e integración regional. Pero bueno, no sería la primera disonancia entre discurso y acción en la historia de la geopolítica. Otra teoría en una línea similar apunta a que la decisión de Brasilia es política de Estado y va mucho más allá de los BRICS. Según este enfoque, regionalmente, Brasil tendería a comportarse de una forma semi-imperial, guiado por una cancillería que sería de facto la más pura expresión de un Estado profundamente ligado a Washington, con tal convencimiento que siguen sus lineamientos sin necesidad de ser presionados para hacerlo. Pocas veces Itamaraty, el edificio sede de la Cancillería brasilera, fue tan mencionado a nivel global en tan poco tiempo como en estos días. Por supuesto, en lugar de una vocación natural a imitar al Departamento de Estado, muchos ven en la decisión de Lula fuertes presiones desde Estados Unidos en este caso concreto. De acuerdo a ese enfoque, desde Washington podrían medio tolerar que Brasil juegue a la multipolaridad con chinos y rusos en su grupito de amigos de los BRICS, pero no que le den balones de oxígeno a archirrivales de la Casa Blanca como Venezuela. Sin embargo, no está de más recordar que el año pasado Brasilia no vetó el ingreso nada más y nada menos que de Irán a la organización. Y cuesta creer que esos días el teléfono del despacho Oval estuviera estropeado.
Una cuarta posible explicación hace referencia a cuestiones de política electoral interna del Brasil. Recordemos que Lula llegó al poder en 2022 con un margen de victoria de infarto, de la mano de una coalición de esas del tipo entre en que caben todos, que incluye a rivales de toda la vida del mandatario, entre ellos su actual vicepresidente, Geraldo Alckmin. En ese sentido, con el portazo a Caracas, el presidente brasilero habría querido contentar a algunos de sus aliados de gobierno. Pero si esa era la idea, no parece haber funcionado demasiado, a tenor de los resultados de las elecciones municipales celebradas pocos días después del veto, en las que el partido de Lula y sus aliados consiguieron resultados más bien magros, por ser suaves. La quinta hipótesis que detectamos es la de que el actual gobierno brasilero tendría temor a que la entrada de Venezuela supusiera una especie de radicalización del BRICS respecto a Washington, Londres y Bruselas, con los que Brasilia quisiera seguir manteniendo buenas relaciones. Es decir, según ese enfoque, el gigante sudamericano aspira a obtener beneficios tanto de los polos geopolíticos multipolaristas como de los unipolaristas, y la entrada de los revoltosos bolivarianos en el grupo perturbaría ese equilibrismo al que aspiraría el ejecutivo de Lula. Si nos atenemos a la mayoría de análisis que hemos visto, y créannos, hemos visto muchos y de fuentes muy diversas, el consenso casi unánime es que los motivos del gobierno brasilero para actuar como actuó son una mezcla de todos los anteriores. Nadie parece creer en la versión de Brasilia, fundamentalmente porque no hay una única versión, sino varias y no oficiales, formalmente hablando, que van desde que hay que ver cómo se integrarían los BRICS, un país con una economía tan peculiar por las actuales circunstancias venezolanas, que es por las actas de las elecciones presidenciales de julio, pero que a la vez no pretenden entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, que el problema es que Caracas prometió mostrarles las actas pero no cumplió, y eso mermó nuestra confianza, etc. La cara del canciller brasilero durante el evento en Kazán no reflejaba precisamente la expresión de alguien que se sintiera cómodo con la ingrata tarea que le tocaba llevar a cabo, y la falta de claridad del gobierno brasilero a la hora de dar motivos claros, o por lo menos no tartamudeantes, hicieron que incluso más de uno, con razón o sin ella, ese es otro tema, dudara si Lula no acudió a Kazán en verdad por un problema médico o si el problema real fue más bien político. Porque el otro consenso entre analistas que añade más incertidumbre a todo este asunto es que la medida no solo no benefició a los BRICS, es más, fue todo lo contrario, pero es que tampoco ha beneficiado al mandatario brasilero. De hecho, es también justo lo contrario. Lula ha cosechado muchas más críticas entre sus partidarios que aplausos entre sus rivales fuera y dentro de Brasil. En estos días es más fácil encontrar un brasilero con la camiseta de la selección argentina que uno que haya mejorado su opinión sobre el presidente de su país por el veto contra Venezuela. Llama la atención, antes de concluir y para sumar más elementos al análisis, cómo el gobierno de Lula no se manifestó en contra ni se lamentó de la posible entrada de la Argentina de Javier Milei en los BRICS, cuando el presidente argentino tuvo la posibilidad de hacerla efectiva tras ganar las elecciones de ese país. O como Narendra Modi, el mandatario indio, a menudo señalado junto a su partido de mantener posturas islamófobas, pudo pensar en grande y no se le ocurrió dejarse llevar por motivaciones secundarias para vetar el ingreso en el organismo como miembros plenos de países de aplastante mayoría musulmana como Egipto, Emiratos Árabes Unidos o la República Islámica de Irán. Es decir, cuanto más se analiza la decisión de Lula, si es que realmente es suya, porque al momento de grabar este video no lo ha aclarado, menos se entiende. Pero independientemente de los motivos reales sobre este veto, confesables o no, la vida continúa, la de los BRICS y la de Venezuela también. El hecho de que se haya vetado a un país que ya apostaba a la multipolaridad desde antes incluso de que los BRICS se constituyeran, una nación sometida además a todo tipo de medidas coercitivas de clara estirpe unipolar, que han causado profundo daño a su población y que podían aliviarse mediante el ingreso como socio, dejará sin duda sus cicatrices, en forma de muy poco constructivos, pero muy lógicos, rencores. Sin embargo, esta historia no termina acá.
En la propia cumbre, el presidente ruso señaló que siempre ha considerado a su par brasilero como honesto y muy decente y subrayó su total confianza en que abordará lo sucedido desde una posición objetiva. Independientemente de lo que suceda, Venezuela encontrará la forma de mejorar su situación a través de los mecanismos que el BRICS implemente. Y no solo Venezuela, porque más allá del organismo y sus potencialidades, realidades y contradicciones, la multipolaridad no es ya solamente un tren que no puede detenerse, sino que tiene espacio de sobra para quien quiera subirse a bordo.